¿Qué deseamos en la vida? Y ya que obtenemos algo, poco o mucho, ¿qué hacemos con aquello que la vida nos ofrece? Es decir, ¿cómo gestionamos nuestra vida? En este video te comento lo que recomendaban los filósofos de la antigüedad en torno a la manera de vivir, es decir, a la manera del buen vivir. Efectivamente, cada persona desea una serie de cosas diferentes. Dinero, salud, una casa, un esposo, una esposa, autos, viajes, dinero, poder. Sin embargo, pocas personas nos detenemos a establecer la manera en la que debemos actuar frente a la vida, frente a las cosas que nos da la vida. Poco, mucho, cosas felices o cosas desagradables. Es decir, podemos decir que no tenemos una filosofía de vida. Veamos unos ejemplos que nos muestran acerca de lo que estamos hablando. En la antigüedad griega, entre los siglos IV y III a.C., vivieron diversos filósofos que planteaban una determinada manera en la que las personas, según ellos, debían comportarse ante los diferentes eventos de la vida. Es decir, planteaban una filosofía de vida que, de acuerdo con estos filósofos y esta visión, si lo seguían, las personas podrían tener una vida mejor. Tener una filosofía de vida significa, en términos generales, vivir tomando como base diversas ideas, principios y postulados que nos hacen ver la vida de cierta manera y en consecuencia actuar de una y no de otra manera. Pongamos unos ejemplos respecto a lo que decían los filósofos griegos y romanos del siglo IV a.C. Entre los años 444 y 365 a.C. vivió un filósofo llamado Antístenes. Este filósofo fue discípulo de Sócrates y fundó la escuela denominada cínica, que defendía un estilo de vida ascético, es decir, que para purificar el espíritu se debía negar los placeres materiales y abstenerse de muchas cosas mundanas. Antístenes aseguraba que la riqueza y pobreza no es la que se tiene en la casa, sino en el alma de cada persona. En realidad, el ejemplo que ofrece Antístenes con esta cita muestra que la riqueza no es ninguna garantía de la felicidad, pues muchos que son ricos estaban desde esa época profundamente insatisfechos y desde luego no les aseguraba la felicidad. Por esa misma época, entre los años 435 y 350 a.C., vivió otro filósofo que también fue alumno de Sócrates. Me refiero a Aristipo. Este filósofo fundó la escuela cirenaica, que abogaba por un estilo hedonista, enseñando que el objetivo supremo de la vida era buscar el placer como bien supremo. Por nuestra parte, en este video vamos a comentar algunas ideas de los filósofos estoicos con la intención de que nos podamos formar lo que pudiera ser el inicio de una filosofía aplicada a nuestra vida o una filosofía para el buen vivir. Los filósofos estoicos, podemos decir, se localizan entre estos dos extremos, es decir, ni el ascetismo de Antístenes, pero tampoco el hedonismo de Aristipo. La idea muy modesta es que, basándonos en esta filosofía estoica, comentemos algunos de los consejos que se decían hace más de 2000 años y que considero aún siguen vigentes hoy en día y que podemos decir nos pueden ayudar a conformar una filosofía de vida.
es decir, una filosofía para el buen vivir. A mi juicio, la filosofía estoica y consecuentemente las ideas que conformarían un sistema para establecer nuestra filosofía de vida descansa en tres grandes ejes principales. El primero, ellos planteaban que en la vida debemos buscar la virtud, y la virtud se obtenía cuando las personas actuaban conforme a su naturaleza. Séneca decía que vivir de un modo coherente con la naturaleza no es más que vivir según la virtud, porque la naturaleza nos guía siempre a la virtud. El actuar de las personas conforme a su naturaleza se asemeja a la manera en que nos sirve un martillo. La función de un martillo es clavar clavos. Si un martillo clava bien los clavos, se podría decir que cumple con su naturaleza. Un individuo virtuoso es aquel que cumple con la función que corresponde a los seres humanos. Y esa función es que se diferencia del resto de los seres vivos en cuanto que posee capacidad de razonar. Ser virtuoso, entonces, es vivir tal y como se nos ha concebido que vivamos. En palabras de Zenón, consiste en vivir de acuerdo con la naturaleza. Y la naturaleza del ser humano es actuar como seres racionales. Y justamente en este aspecto es que se inscribe una práctica que hemos comentado. Debemos utilizar nuestra capacidad de razonar para establecer y conocer muy bien aquello que depende de nosotros respecto a aquellos aspectos de la vida que no corresponden a nosotros. Nos estamos refiriendo a la dicotomía del control. El segundo eje principal de la filosofía estoica es el que establece que las personas debemos aspirar a la serenidad. En realidad, la serenidad era prácticamente una consecuencia de la búsqueda de la virtud y de actuar conforme a la naturaleza. La serenidad de la que hablan los estoicos se entiende como un estado que busca librarse de emociones negativas como la ira, la tristeza, la ansiedad y el temor, por mencionar solo algunas. Séneca, en su ensayo sobre la vida feliz que escribió para su hermano Galio, explica que el mejor camino para la serenidad es utilizar nuestra capacidad de raciocinio para alejar, decía él, todo lo que nos excita o nos aterra. Séneca decía que si podemos alejar aquello que nos excita o nos aterra, podemos disfrutar de una serenidad inquebrantable y una libertad duradera. Y concluía que experimentaremos una alegría ilimitada, firme e inalterable. El tercer principio de la filosofía estoica, y a mi juicio el más importante, es que los estoicos establecían que la filosofía se debía practicar, pero sobre todo nos debía ayudar a nuestra vida cotidiana. Epicuro decía, por ejemplo, que vana es la palabra del filósofo que no cura el sufrimiento de un hombre. Pues así como no hay beneficio en la medicina si no se expulsan las enfermedades del cuerpo, tampoco habrá beneficio en la filosofía si no se expulsa el sufrimiento de la mente. Vale la pena señalar lo que pensaba otro filósofo, Musonio Rufo, quien afirmaba que la práctica de la filosofía exigía no retirarse del mundo como lo hacían o como lo proponen otras filosofías, sino ser un vigoroso participante de los asuntos públicos. Por lo tanto, Musonio enseñaba a sus alumnos a conservar su serenidad estoica mientras se participaba en todos
los aspectos de la vida, incluso en la vida política, en la religión, en la familia y con los amigos. Epicteto enseñaba a sus estudiantes el arte de la vida, mostrando técnicas que podía utilizarse para influir en su vida cotidiana. Las técnicas en cuestión eran sumamente prácticas y completamente aplicables a los estudiantes en su vida diaria. Entre otras cosas, les enseñaba, por ejemplo, la manera en la que debían responder a los insultos. O también les enseñaba cómo tratar con sirvientes incompetentes. O por ejemplo, cómo abordar a un hermano enfadado. Cómo afrontar la pérdida de un ser querido. Y otra cosa es cómo enfrentarse al exilio. Epicteto prometía que si eran capaces de dominar estas técnicas, podrían experimentar una vida rebosante de propósito y dignidad. Y lo que es más importante, alcanzarían la serenidad. Además, podrían conservar la dignidad y la serenidad independientemente de las dificultades que la vida les infligiera más tarde. En resumen, mis queridos estoicos, podemos desear todo en la vida y obtener lo que la vida nos ofrezca con nuestro esfuerzo. Sin embargo, debemos también desear tener virtud, la virtud que se obtiene cuando actuamos conforme a la naturaleza del hombre y que no es otra más que enarbolar nuestra capacidad de razonar para entender muy bien que en la vida hay cosas y fenómenos que dependen de nosotros y hay otros que no dependen. En cuanto a la práctica, se recomienda llevar a cabo la práctica del emperador romano y gran estoico Marco Aurelio, que consiste que al final de cada uno de nuestros días razonemos en torno a 3 aspectos. Primero, lo que hice bien este día. Segundo, lo que hice mal en este día. Y tercero, lo que pude haber hecho mejor. A partir de ahí, analicemos nuestra vida y actuemos corrigiendo lo que hicimos mal y trabajemos para mejorar aquello que podamos mejorar. Nos vemos en la próxima, si el destino así lo quiere.